Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los medios de comunicación por vuestra presencia a esta rueda de prensa. Presentamos hoy una convocatoria muy esperada y muy importante para el Instituto de la Mujer de Extremadura, las ayudas dirigidas a asociaciones, agrupaciones, federaciones de asociaciones de mujeres para la puesta en marcha de proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que serán publicadas mañana en el Diario Oficial de Extremadura. Con esta acción queremos apoyar la puesta en marcha aquí en Extremadura de proyectos que sigan trabajando en la consecución de ese fin, de la igualdad entre mujeres y hombres y que pueda ser ya una realidad. Y este año es además un año clave y representativo por varios motivos. Porque este año el Instituto de la Mujer cumple 20 años desde su nacimiento, en lo que los movimientos feministas, las asociaciones de mujeres, fueron clave para su creación. Porque se trata además de una de las acciones que pone en marcha el Instituto de la Mujer de Extremadura y que retomamos tras un parón en este 2020, como muchos otros, a consecuencia de la pandemia. Y porque además esta convocatoria nace de un proceso de escucha activa. El Instituto de la Mujer de Extremadura ha querido cambiar sus bases para mejorarlas, escuchando a las federaciones de mujeres, a las asociaciones de mujeres, para hacer real sus demandas y sus necesidades. Nuestra intención era esa, trabajar junto a ellas en lo que realmente necesitaban para sus poblaciones, para sus territorios, para Extremadura. Al fin y al cabo, y siempre que hablamos de dinero público, debemos garantizar al máximo el rendimiento de estos fondos, un reparto equitativo de los mismos, un total de transparencia en los procesos y, sobre todo, el cumplimiento de nuestros objetivos, que es llegar a la máxima población, a las máximas mujeres de nuestro territorio y, además, germinando, haciendo proyectos semillas que germinen y que puedan ser transformadores. Por eso este año hemos hecho un esfuerzo muy importante. Hemos aumentado en 200.000 euros esta partida presupuestaria, esta convocatoria. En 2019 la convocatoria tenía unos fondos de 100.000 euros y hemos aumentado en este 2021 a 300.000, porque desde la Consejería de Igualdad y Portavocía y desde el Instituto de la Mujer de Extremadura entendíamos que todas nuestras asociaciones de mujeres merecían ver reconocido y valorado su trabajo. Y qué mejor forma que dotándola de un presupuesto para poder hacer realidad estos proyectos. Su compromiso con la igualdad lo demuestran día a día, dedicando tiempo y trabajo a garantizar el empoderamiento femenino y la destrucción de los obstáculos que se enfrentan las mujeres en su día a día en todo nuestro territorio. Por eso, y aprovechando esta comparecencia pública, me gustaría alabar esa función, ese trabajo de todas las asociaciones y las federaciones de mujeres. Lo hacen a nivel regional, pero especialmente loable es la acción que desarrollan las asociaciones de nuestros pueblos, de nuestras zonas rurales, las asociaciones más pequeñas, en las que es más difícil avanzar en igualdad de condiciones. Es más difícil hacer ese trabajo por la igualdad. Asociaciones que desempeñan un papel fundamental en nuestros municipios, porque son ellas las que promueven, las que diseñan, las que ejecutan los proyectos, las tradiciones, nuestras vidas en nuestros pueblos, consiguiendo además dar una voz y visibilidad a todas las mujeres en sus territorios. Asociaciones de mujeres que consiguen también que se cumpla el objetivo de asentamiento de nuestras poblaciones en nuestras zonas rurales. Estas asociaciones y agrupaciones dan sentido a esta convocatoria, ya que permitimos con estas ayudas no solamente fomentar estas actividades, sino hacer que no mueran estas asociaciones. Al contrario, que sigan vivas y que sigan revitalizando nuestras zonas rurales y a nuestras mujeres. Por eso nuestro compromiso, el de la Junta de Extremadura, lo demostramos de esta manera, dotando de fondos a estas asociaciones, federaciones y agrupaciones. Mirad, esta convocatoria va a estar abierta, permanecerá abierta desde el día 23 de septiembre al 6 de octubre. Hace 15 días se publicaba en el Diario Oficial de Extremadura las bases reguladoras de las mismas. En ese momento ya informábamos a todas y cada una de las asociaciones, de las federaciones que existen en Extremadura y además a todas las oficinas de igualdad
que, como bien sabéis, están en todos nuestros territorios, en todas las poblaciones, y que además hacen esa labor de acompañar, de ayudar a la realización de los proyectos de muchas asociaciones que quizás pues, no tienen esos equipos técnicos por ser asociaciones más pequeñas de nuestros municipios. Por lo tanto, ellas también hacen esa labor de realizar y acompañar a las asociaciones y estos proyectos. Una de las principales novedades, y como bien hemos dicho, gracias a esa escucha activa que hemos mantenido con las federaciones y las asociaciones, fue que hemos aumentado la máxima cuantía del proyecto de 4.000 euros y ha pasado a 8.000 euros este año. Otro de los cambios que hemos incorporado ha sido los criterios de valoración del proyecto. Así hemos aumentado también los puntos de ámbito territorial, pasando de 6 a 8 como máximo. Se ha introducido el criterio de ámbito regional que antes no existía. ¿Qué pretendemos con estos cambios? Permitir que las entidades pongan en marcha proyectos de mayor dimensión para que llegue a mayor territorio y para que llegue a la mayor población. Además, valoramos muy positivamente, por supuesto, todo el trabajo que desarrollan las federaciones que agrupan asociaciones de diferentes zonas de la región. Su fuerza para nosotras es fundamental e introducir este cambio también va a facilitar el reconocer que este principio de igualdad lo van a llevar a todos y cada uno de nuestros territorios. También hemos introducido otras variaciones, como es el porcentaje relativo a la cofinanciación. ¿Por qué? Porque muchas de las asociaciones, al ser muy pequeñas, no podían cofinanciar el dinero que nosotros le dábamos para poder poner en marcha estos proyectos. Por lo tanto, lo hemos bajado al límite de la legalidad para que todas y cada una de las asociaciones puedan estar y meterse en esta convocatoria y no dejar, como bien decía, a ninguna asociación atrás. También otro de los cambios que hemos incluido y que nos parecía también muy importante es la formación del equipo técnico que va a ser contratado por las diferentes asociaciones para poner en marcha estos proyectos. A partir de este año, las asociaciones, las agrupaciones y las federaciones pueden contratar para sus acciones a personal técnico con experiencia acreditada en la intervención en materia de igualdad y violencia de género con un mínimo de 150 horas o bien 12 meses de experiencia laboral. Además, que eso ya sí que estaba en la anterior convocatoria, estar en posesión del ciclo formativo de grado superior de promoción de la igualdad de género. Permitimos así dar la oportunidad, sobre todo, de conseguir trabajo a personas, especialmente mujeres, que cuentan con experiencia laboral en acciones en las que se está trabajando y en las que han diseñado para poder trabajar con todas las mujeres en todos los territorios. Nuestra intención siempre ha sido aumentar las posibilidades de que las entidades pongan en marcha proyectos, desarrollen acciones, trabajen por la igualdad y, si para ello es necesario modificar, cambiar y mejorar las bases, pues seguiremos haciéndolo para que nuestros proyectos sean una realidad en todos nuestros territorios. No me queda mucho más, solo animar a todas las asociaciones, a las agrupaciones y a las federaciones a que opten a esta convocatoria, porque cada proyecto es un paso más que damos en favor de la igualdad y en la lucha contra las violencias machistas y discriminatorias. Vuelvo a repetir que el objeto son las asociaciones, agrupaciones, federaciones de asociaciones de mujeres, asociaciones y organizaciones también de mujeres empresarias que cumplan el principio de igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de las mujeres. Muchas gracias y si tenéis alguna cuestión, estaré encantada de resolverla. Buenos días. ¿De cuántas asociaciones, federaciones y agrupaciones podríamos estar hablando? ¿Cuántas se pueden beneficiar? ¿Tienen una idea aproximada? Sí, nosotros en nuestro listado de asociaciones contamos en estos momentos con 55 asociaciones en Cáceres y 65 asociaciones en Badajoz, pero tenemos que contar también con que, aparte de los municipios, muchas están también dentro de federaciones, como por ejemplo pues el caso de FADEMUR, que como bien sabemos, pues acoge a todo el territorio de nuestra comunidad autónoma.
Casi todas las asociaciones de mujeres, casi todos nuestros municipios tienen asociaciones de mujeres. Eso no podemos olvidarnos, porque tan importantes son las federaciones que sí que pueden hacer proyectos grandes, que tienen a sus equipos técnicos y que, por supuesto, para nosotros son de gran relevancia, como las asociaciones de nuestros pueblos, de nuestras zonas rurales, pues que hacen dulce para sus socias y que ese día se encuentran en sus sedes, en sus asociaciones, y eso también es hacer igualdad, eso también es hacer igualdad de oportunidades. En esa línea quería preguntar qué tipo de proyectos, temas se subvencionaron el año pasado para dar una idea de por dónde pueden pedir las asociaciones, ya que se ha incrementado tan sensiblemente el presupuesto, porque a lo mejor pues creen que lo que hacen no estaría incluido y puede que sí. ¿Qué tipo de temas, de sectores, de actividades? Sí, los proyectos van encaminados a cualquier temática, todo lo que tenga que ver con la promoción de la mujer. Y os puedo poner ejemplos de proyectos que pueden ser muy diversos, como por ejemplo algunos que conlleven habilidades, como por ejemplo hay muchas asociaciones que nos piden pues todo el tema de cestería, todo el tema de mimbre, de trabajar cosas manuales, y estarían dentro de este proyecto. También entrarían dentro de este proyecto el teatro para el autoconocimiento. También entraría dentro de esta convocatoria la brecha digital. Hay muchas asociaciones que también nos piden estar al día en digitalización, por lo tanto sus proyectos van más encaminados a lo que es pues todo lo que es la herramienta de Internet y a conocer cómo son estos dispositivos. Actuaciones deportivas, de salud, de autoconocimiento psicológico y también físico, incluso de proyectos que están más relacionados con el fomento y la inclusión de mujeres jóvenes en el asociacionismo, como por ejemplo son proyectos pues, para jóvenes como pueden ser el de feministas ilustradas, con conversaciones con feministas ilustradas, como pueden ser Towanda Rebel o las monologuistas que estuvieron en el 2019, Pamela Palenciano. ¿Para qué? Para hacer también esa función de que la mujer joven de nuestros pueblos también sientan esa necesidad de asociarse, porque vamos a conseguir muchos más retos si estamos asociadas que si trabajamos de manera individual y luchamos de manera individual. Pues muchísimas gracias.